Bienvenidos a una transmisión más de Life for All Europe, de Vida para Todos en Europa. To a further broadcast from Life for All Europe. Amen. Willkommen zu einer zusätzlichen Sendung von Life for All Europe. Amén. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría estar aquí. Qué bueno tener esta conferencia en el monte. Tenemos una vista aquí de la ciudad. Los hermanos nos ayudó, que parece tranquilo allí abajo, pero cuando bajas es una confusión, un desastre. Pero el Señor nos trajo aquí en el monte alto, porque el Señor quiere hablar con nosotros. Que el Señor pueda hablar con nosotros más esta mañana. Los hermanos del Zoom, nuestro encorajamiento es para que vayan al monte alto. Si estás escuchando, no mire otra cosa, no escuche otra cosa. Ve en el alto monte. Vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. El Evangelio de Mateo es un libro de bienaventuranzas. Nuestro hermano Grimaldi nos ayudó en el primer mensaje, viendo Mateo 5, con las bienaventuranzas. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurados. Menciona 12 veces. Esta palabra bienaventurado es Macarios en griego. Voy a leer un pedazo de una nota que explica esa palabra en griego. Es una felicidad que excede las circunstancias, que tiene mucho que ver con la base de la alegría, que todos los que fueron bendecidos con la salvación de Cristo y su reino, para sentir y disfrutar aún en medio de las aflicciones cotidianas. Aleluya. El Señor lo que quería decir es feliz, bienaventurados. Yo estaba considerando cómo pasar para ustedes esta palabra y el Señor me dio un sentimiento. Espero que les ayude. Imagínense que el Evangelio de Mateo es una descripción de una plaza, de un trabajo. Yo sé que muchos están buscando, acabaron de encontrar, entonces ustedes tal vez van a entender. Primero describe el Señor qué es lo que va a pasar en este trabajo. Usted está siendo contratado para ser un trabajador de la 11ª hora. Esa es la descripción del puesto. Usted va a ser feliz. ¿Qué es lo que primero va a pasar? Usted va a ser feliz. Mire qué descripción maravillosa. Primero lo que va a pasar contigo es ser feliz. Aleluya. Wow, qué trabajo maravilloso, ¿no? Si tú entras en la viña del Señor, tú eres una persona bienaventurada, feliz. Y esta felicidad, hermanos, en Mateo 5 a 7, el Señor describe varios principios para alguien que quiere ser feliz. Entonces, si tú quieres ser feliz, ¿quién quiere ser feliz aquí? ¿Quién quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Lea, disfrute y rumine Mateo 5, 6 y 7. Usted va a ver qué maravilla, hermanos. Entonces, vivir esto va a ser muy feliz usted, hermanos. ¿No es verdad? Usted viviendo en el viejo hombre te deja triste. Viviendo en sí mismo te vuelves triste. La apariencia del mundo es estar alegre, pero está triste. Pero si vives en el Señor, si vives en la realidad del reino de los cielos, usted va a ser muy feliz. Usted va a saltar. Un cabrito suelto. Qué alegría, hermanos. Es vivir para el Señor, vivir para servir al Señor. Y estaba buscando en Mateo 5. Menciona 9 meses, pero también hay 4 menciones más en Mateo de bienaventurado. Solo pasando aquí rápidamente. Mateos 11:6.
Que é a história de João Batista. Ele fala assim, La historia de Juan el Bautista. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ah, pero tú sigues al Señor y no tropiezas. Se você tropeça, você para de Si seguir. tú tropiezas y paras de seguir al Señor, la felicidad se va. Aí, Mateus 13, Entonces, Mateos 16, 13, bem-aventurados os vossos olhos, 16. os vossos ouvidos. Você sabia que o seu olho pode ser feliz? E o seu ouvido também? O Senhor fala, bem-aventurados os vossos olhos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Aí Mateus 16, 17. Mateos 16, Nós vimos, 17. César nos falou ontem, né? César nos ha dicho ayer, Bem-aventurado é Simão Barjona. bienaventurado Especificamente, bem-aventurado eres é Simón, hijo de Jonás. El Señor te dice hoy, bienaventurado eres Isaac, bienaventurado eres Lisbeth. El Señor habla para cada uno de nosotros que eres bienaventurado. Cuanto más palabras recibimos, más feliz nos volvemos. Por eso enfatizamos mucho la palabra en la vida de la iglesia, porque nos hace felices. La palabra nos renueva. Oh Señor Jesús. A última menção é Y en la última mención, Mateus 24, Mateos 24, 46, o Grimaldi nos leu. Grimaldi nos leyó. É aquele servo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Então, olha só. Em Mateus 24, 46, Mateos 24, 46, tú ya tienes trabajo, tú ya eres un siervo, ya está trabajando. Mateo 5 está en la fase de contratación. El Señor está describiendo cómo es el puesto, cómo va a ser su vida profesional de un trabajador de la viña. Y Mateo 24, Señor, ahí usted ya está trabajando porque ya es bienaventurado, porque ya eres un siervo. Então vamos lá. Aí, irmãos, o Senhor Jesus chamou El Señor Jesús llamó os seus discípulos a sus discípulos para la entrevista del puesto en Mateo 16. Então, aí, Entonces, Mateus 16, Mateo o 16, Senhor levou el eles Señor los nas llevó bandas de Cesareia de Filipe, por já era no monte. las afueras de Cesarea de Filipo, alrededor de los montes, porque no quería hablar con ellos en la confusión de la ciudad, del ruido. Él quería llevarlos a un lugar tranquilo. Nosotros necesitamos conversar con nuestro Señor, separar un tiempo para conversar con el Señor. La primera cosa, O César nos ajudou ontem. César nos ha ayudado, los versículos 1 al 12 de Mateo 16. O Senhor fala uma coisa muito El Señor interessante com relação menciona una cosa muy interesante sobre los fariseos. Primeiro, os fariseus queriam sinais. Primero los fariseos querían señales, Nos mostra um sinal pero aí. muéstranos una Na verdade, señal. eles queriam que Jesus fizesse En uma realidad, mágica, ellos querían que el Señor Jesús hiciese magia, un poquito de show. O Senhor falou assim, não, Pero el Señor dijo, no, vocês eu não vou fazer para nada. ustedes no voy a hacer nada. Mira solo lo que dijo. Mateus 16, 4. 16, 4. Uma geração má e adúltera pede La um generación sinal, mala e y nenhum adúltera sinal demanda lhe será señal, dado, pero señal no le será senão dada, de sino Jonas. la señal Deixando del o profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Mas o Senhor não podia fazer um milagrezinho? Pero si el Señor, ¿cómo no pudo hacer un Não milagrito? podia? No, Claro que podia. O Senhor tem todo no poder. podía. Claro que podía. Él tiene todo poder, pero ¿por qué no quiso hacer? Porque aquela geração, Porque aquella generación, os fariseus, los fariseos, ellos ya habían rechazado al Señor, ya no querían seguir al Señor. Ellos estaban solo curioseando, só vê um show. querían ver solo Irmãos, o Senhor não tá un show, interessado. pero el Señor no está interesado en hacer show. Se ele tivesse interessado, Si Él estuviese ele não teria interesado, nascido Él no hubiera numa nacido manjedoura. en Fala a verdade. Fala a un verdade. pesebre. Quem está interessado em fazer show, em Si Él aparecer, estuviese interesado en aparecer, hacer show, no iban a ser en un pesebre, iban a ser en un lugar lleno de gloria, en un palacio, de todo el mundo aplaudiendo. Pero el Señor cuando muchas veces curaba, fala para ninguém. les curaba y ve y no le digas a nadie. El Señor no estaba interesado en que las personas aplaudiesen o que hiciera ese show. Pero los señal ustedes van a tener, que es la señal del profeta Jonás, que es morir después del tercer día que iba a resucitar. O que ele fala assim? Versículo 6. Mateus 16, 6. Versículo 6. Jesus disse, Y Jesús les dijo, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Os apóstolos ali não entenderam nada. Los apóstoles no entendieron nada.
esqueceu do pão. Nosotros nos olvidamos del pan. No, tú te olvidaste del pan. Pedro, no, Natanael, no, tú te olvidaste del pan. No, yo no estoy hablando del pan. Eu pego o pãozinho aqui. Yo cojo pan y multiplico para 5,000. No se peleen, yo puedo hacer eso. Verdade é o seguinte, Pero en realidad lo que el versículo 11, que não vos falei a respeito dos pães, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, aquel enseñamiento de los líderes religiosos era que se separasen, no para mezclarse con la masa. Por ejemplo, partimos el pan, Salomón nos ayudó. El pan no tiene granos integrales. Pero hay algunos hermanos que dicen, todo es natural, vamos a poner pan integral, integral. No, el pan tiene una harina que fue molido, y no tiene levadura. Ó Senhor Jesus. E o fermento dos fariseus e Y saduceus, la ele é levadura de los fariseos y saduceos, la doctrina, el enseñamiento de los fariseos. No tenemos tiempo para entrar en eso, pero en el alimento diario vamos a entrar en esas palabras. Es mucha luz. Voy a intentar resumir. Usted necesita alejarse de la tradición religiosa. Si usted quisiese ver la visión que el Señor tiene para usted, usted necesita olvidarse de las tradiciones religiosas. Nosotros aquí tenemos antepasados cristianos, la mayoría de nosotros. César dio su testimonio, que vino de una iglesia católica, otros de familias evangélicas. Crecemos con cierto entendimiento de las cosas de Dios. Y ese entendimiento temporal nos ayuda, pero por otro lado también nos impide de que muchas cosas que el Señor habló fue cambiando y deturpadas con el pasar del tiempo. Si tú conversas con alguien, está en la Biblia y la gente dice, pero está mismo, seguro que está. La persona es un ejemplo, ¿no? Mucho tiempo atrás, hablando con alguien, una mujer alemana dice, yo no consigo creer que María continuó virgen después del nacimiento de Jesús, porque después de que nació ya, eso no está escrito en la Biblia, lo he dicho yo. Ella pone que ella era virgen después que concibió al Señor Jesús. Y después tuvo otros hijos. Y él puso los ojos así abiertos. Nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia y ver qué es lo que dice. Necesitamos sacar las levaduras. Eso, hermanos, es un ejercicio continuo. Hay tanta cosa que nosotros pensamos que sabemos, pero vamos a leer la Biblia, pero tú te das cuenta que no sabes. Tenemos que vaciarnos para acercarnos al Señor. La descripción del trabajo, ¿no? Si tú quieres ser un trabajador de la 10ª hora, olvídese de la tradición, de la religión. Salir fuera de la caja, hablamos de eso, ¿no? ¿Qué es eso? Es olvidarnos de la tradición religiosa. Hay que salir, hay que pensar diferente, hay que ser renovado. El Señor quiere que seamos renovados en espíritu. Vivan en el espíritu, en la novedad de vida. La vida de la iglesia es para vivir en la novedad de vida. No es para vivir en nada viejo. Las cosas que nos llevan para abajo, para atrás, deja nuestra mente vieja, solo sirve para condenar a los otros. Eso es tradición, hermano. Eso es condenar a otros que no siguen la tradición. Vamos a ser renovados. Amén. Jesús es el Señor. Otra cosa, versículo 13 y 14. Usted necesita no solamente salir de la religión, de la tradición, sino dejar la opinión de los hombres. El Señor en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó, que es una región montañosa, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿Quién dice de los hombres que es el Hijo del Hombre? Es el pueblo, la opinión del pueblo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Hay varias opiniones ahí, ¿no? Pero hermano, para seguir al Señor necesitamos a no seguir las opiniones de los hombres. Yo no sé si fue el propio Cristo que contó o fue otro hermano. Una persona que está corriendo, está en una carrera. Los espectadores de al lado le dicen, tú no vas a conseguir, tú no vas a llegar. Ya está cojeando, ya. Ya ayer subiste la montaña, que está elevada. Tú comienzas a hablar así. Y uno comenzó a desistir, otro comenzó a desistir, otro comenzó a parar. Y llega uno con la meta. Llegó a la meta, ¿no? Y al final, él era sordo. Él no había dado oídos, no escuchó nada de la opinión de los otros. Entonces llegó allí. Hermanos, nuestra vida cristiana, nuestra carrera cristiana, tenemos que ser sordos. Sordo para las cosas de este mundo. Sordo para las cosas de las opiniones. A veces hay tantas opiniones, a veces tu propia opinión te impide. Vamos a ser simples. Vamos a correr esta carrera con perseverancia hasta llegar a la meta. El versículo 15. Mire qué maravilla. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Lo importante es lo siguiente, hermanos. ¿Qué es lo que tú piensas de Jesús? No interesa lo que el otro piense. La opinión de su vecino, de la otra persona. Usted. Ahora usted. ¿Quién decís que soy yo? Cada uno de ustedes. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Es eso lo que importa? Ahí Pedro ese día estaba en el Espíritu. Pedro dijo una cosa maravillosa, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Señor Jesús, ¿quién es Jesús para ti? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a decir juntos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, no fue él que inventó, fue el propio Señor que le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No fue tu capacidad, fue mi Padre que está en los cielos. De hecho, para ver de lo que es el Señor, necesita de una revelación de lo alto, necesita ir a lo alto, respirar. Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Usted sabía que Jesús es la escalera celestial. Él es aquel que te lleva. ¿Se acuerda del sueño de Jacob? Él soñó con una escalera que une el cielo a la tierra y Jesús le habló en unos versículos de que él está mencionando. Él mismo es la escalera. Es Jesús que te lleva a los cielos. Aleluya. Tenemos aquí un ascensor. Subes en una planta y sube o baja o sube. Aquí el Señor nos lleva. Nosotros invocamos y nos lleva a otra planta, nos lleva a los cielos. Cierra, invoca el nombre del Señor, abre, ya estás en otra planta, ya estás en otra esfera. Estaba aquí en la tierra, invoqué, abrí los ojos y estoy en otro lugar. Qué maravilla, estoy en otro lugar. El problema está pequeñito, allí abajo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es ir a otra dimensión, cambiar de plano. El Señor Jesús tiene esta característica. Siempre que invoca el nombre del Señor, cambia de planta. Ni hace falta subir escaleras. Nuestro Señor es una escalera celestial. Sube y baja, no necesita esforzarse. El Señor nos lleva.
Cuando Pedro, la revelación que dio el Padre para Pedro, hoy estábamos partiendo el pan, yo quedé conmovido, muy conmovido. El propio Dios envió a su Hijo. Y Pedro de alguna forma tocó en esto. El Padre envió al Hijo para salvarme. El Padre envió a Jesús para que yo pudiera estar aquí en Cesarea de Filipo. Pedro percibió esto. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Padre que dijo esto a Pedro. Entonces Dios envió a su Hijo para ti. Él envió a su Hijo para nosotros, para salvarnos. Oh, qué maravilla, hermanos. Y Pedro se dio cuenta de dos aspectos del Señor. La comisión del Señor, el primero. Tú eres el Cristo. La palabra griega es ungido. Esa es la comisión de Él. Es para el plan que Él iba a cumplir, el plan de Dios, Él iba a cumplir. Dios es un Dios de propósitos. Los hermanos nos dijeron anoche, Él no va construyendo de cualquier manera. La escalera no tiene salida, ¿no? La habitación pones en medio, la puerta no hay cómo entrar, ¿no? Entonces se va construyendo sin planos. Entonces eso no funciona. Dios no es así, hermano. Él tiene un plan. Él tiene un propósito. Él está edificando su iglesia. Él sabe lo que hace. Nosotros damos muchas opiniones. Ahí está Gabriel, ¿no? Está trabajando en obras. Uf, ¿cuánta opinión? Ah, hay que hacer así. No, yo creo que es así. No, pero el plano es así. No, pero este no sabe. Este que proyectó no lo sabe qué hace. Pero Dios es un Dios que sabe, porque Él que proyectó. A veces damos opiniones que no es así. Lo que César dijo ayer. Pedro se sintió allí, ¿no? Wow, tuvo una revelación. Ah, está viendo, ¿eh? Revelación, se sintió él, ¿no? Animado. Pero el Señor le mostró que yo necesito edificar la iglesia, yo tengo que ir, tengo que sufrir en las manos de los principales sacerdotes, aquellos mismos de la levadura. Voy a sufrir, voy a morir y resucitar al tercer día. Ahí Pedro dijo, no, Señor, de ninguna manera que te pase eso. La opinión de él. Mira solo qué rápido. Estás en el monte alto, te puedes caer rapidísimo abajo otra vez. Eso también es un problema, hermanos. Vamos a continuar invocando el nombre del Señor. Nuestra opinión se vaya bien rápido. Principalmente la cosa rápida. Vamos a pintar la pared. César dijo ayer, ¿no? ¿Qué color? No, pero este tono, este color, no, pero este color. Eran hermanos, ¿no? Si hubiese hermanas, imagínense. No, yo amo a las hermanas, no estoy diciendo nada en contra de las hermanas. Pero la hermana dice, no, pero el tono tiene que cambiar un poco. No, los hombres no ven esto, aquello. No, pero si está igual, no, está muy diferente esto. Entonces las cosas prácticas de la iglesia parecen... Se ve la visión de la iglesia, estás en el monte alto, se ve las cosas prácticas. Y ahí vemos esa situación y decimos, Dios mío, mi Señor, te perdono, pero ya no te quiero ver. Pasa esos conflictos en la vida de la iglesia, porque hay muchos servicios de la iglesia prácticos. Hasta aquel texto del hermano Pedro que César leyó, aquella frase, aquel texto. Hay una cosa interesante. ¿Por qué estoy encorajando a los hermanos a salir a la calle y tener la red de cuidado? Para que todos puedan servir, para que todos puedan trabajar. Porque solo sirviendo a la iglesia es que aparecen las opiniones. Si tú estás quietito, sentadito en tu silla, tú estás 10, top. Todo el mundo dice, wow, qué persona espiritual. Pero ahí cuando comienza a servir con otro aún.
ahí sí empiezan a salir las opiniones. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Ahí hay dos opciones. Bueno, hay tres en realidad. No, mi opinión es la que vale. Y pisamos la cabeza del otro y prevalece mi opinión. ¿Eso está cierto? ¿Está correcto eso? Creo que no, ¿no? Esa opinión no es... Pero es eso lo que pasa muchas veces. Por eso que estoy hablando. La otra opción es decir, vale, está bien. Hazlo de la forma que tú quieras, pero tampoco yo ya no voy a servir más. Ya no serviré juntos. Ya no cuentes conmigo. Hagan como quieran. Yo me voy a quedar aquí en mi lugarcito. Hagan ahí, yo ya me quedo aquí. ¿Eso está correcto? También no está, ¿no? Estoy diciendo, pero pasa, hermanos, estas cosas. No es otra cosa de otro mundo. Y la tercera opción es invoca el nombre del Señor, ora con el hermano o hermana y juntos sirven en novedad de vida. Ese es el camino de la cruz. Parece simple de hablar, pero en la práctica es muy complicado, hermanos. Eso ya lo voy diciendo. No es fácil, pero es glorioso, hermanos, porque eso es servir en novedad de vida. Ese servicio es lo que el Señor quiere en la iglesia. Por eso estamos necesitando servir mismo. Todos necesitamos estar envolvidos en el servicio de la iglesia. No es solamente calentar el banco. Todo el momento estamos cantando, el Señor dice, levántese, vamos a levantarnos para cantar. No da tiempo ni calentar la silla. Tenemos esa característica de, no somos esa característica de solo oír los hermanos. Los hermanos siempre quieren darnos servicios. Eso está correcto. Sí, porque tú sirves al Señor, tú comienzas a olvidarte de tus problemas y comienzas a mezclarte con los hermanos. Es la piedrita que se mezcla con la arena. Viene el cemento y se da aquella revuelta, viene el agua y ahí la cosa comienza a convertirse en material de edificación. Antes era material de construcción, pero comienza a mezclarse, se cambia a material de construcción. Entonces comienza la edificación. Entonces el Cristo es el ungido para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Él vino para cumplir la voluntad de Dios. En Salmos, capítulo 133. Oh, Señor Jesús. Bien conocido este capítulo, ¿verdad? Oh, cuán bueno es. Cuán bueno. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Solo de estar juntos ya es una alegría. No da para describir esto. Esta es la vida de la iglesia. Nosotros somos los miembros de los unos de los otros. Es una alegría, es tan agradable. El versículo 2 es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces este óleo es la cuestión de ser ungido. Es Cristo. Sobre la cabeza es Cristo. Cristo fue ungido para cumplir la voluntad de Dios. No sé si usted sabe, ¿no? En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote, cuando iba a trabajar, ellos lanzaban óleo encima de la cabeza. Cuando un rey iba a coger el trono, él era ungido. El Señor Jesús también fue ungido en su bautismo. Vino el Espíritu en forma de paloma y posó sobre él. Fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora este versículo es muy precioso porque el óleo no se queda solo en la cabeza, se va para la barba. Sabía que Jesús tiene barba, ¿no? Viene hacia la barba y de la barba parece que absorbe aquel óleo y se va goteando, cayendo hasta las vestimentas, hasta las vestiduras. No solamente el cuerpo fue ungido, sino todo la vestimenta. Recibimos la unción en la cabeza.
Qué cosa maravillosa, hermanos. No solo Jesús fue ungido, usted también fue ungido. Usted también recibió esta unción. Usted tiene que estar integrado en la iglesia. Entonces recibe esta unción gota a gota, va cayendo y ungiéndote, va llenando a esa persona de comisión. ¿Qué es esa comisión? Esa comisión es lo siguiente. Cuando los hermanos dicen, vamos a predicar el evangelio, vamos. Esa es mi comisión. Estoy contento. Ayer fuimos a las calles de Stuttgart. Varios hermanos vinieron, hermanos que no sabían hablar. Hasta hoy no saben hablar alemán, pero fueron juntos, participar. Perdónenme decir una experiencia de Escudero y Cristian, estaba en mi grupo. Oramos, Señor, danos un italiano para que los hermanos puedan ejercitar su porción. Y oramos y no apareció un italiano ayer. Y hoy por la mañana, Alberto, bienvenido Alberto. Alberto, aquí en el albergue, el italiano. Bienvenido. Alberto en el café estaba conversando y ahora está aquí en la reunión. Bienvenute. Amén. Tenemos la comisión del Señor, hermanos. Es una cosa que no da para explicar. No. Usted cumple la palabra profética y parece que no pasa nada, pero el Señor de otra forma bendice. Usted no tiene esta experiencia. Es así mismo, hermanos. Vamos a ser fieles a la comisión del Señor. Usted recibió también esa unción. El segundo aspecto es la persona del Señor. Él es el Hijo del Dios vivo. Jesús es el Hijo del Dios vivo. Jesús, Él era llamado el Nazareno. Vamos a ver en Hechos, capítulo 3. 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si Pedro no tenía dinero, nosotros menos aún. Él no tenía dinero para dar para aquel. Pero una cosa él tenía, el nombre del Señor. Él tenía el nombre. Él decía, Jesucristo de Nazaret. Ya le dije el viernes, hermanos. Este título, Jesús el Nazareno, eso significa lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo era simple, era despreciado. El Nazareno. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Él era llamado el Nazareno. Él no tenía apariencia ni hermosura. Como menciona en Isaías 53, Él era despreciado. Nuestro Señor Jesús era despreciado. Entonces el camino que seguimos es el camino del Nazareno. La vida de la iglesia no es tan grande. Nosotros somos un pequeñito rebaño pequeño, no tenemos aquel show. La banda está bonita, pero no tenemos, no deseamos hacer un show. Nos centramos en la palabra del Señor, porque la palabra es lo que trae revelación. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces, nuestra vida cristiana es una vida de Nazareno. Nuestra vida de la iglesia es la vida de la iglesia de Nazaret. No se quede soñando. Claro, vamos a predicar el evangelio, vamos a proseguir, pero no creo que el Señor va a darnos iglesias que las personas aplauden, que hacen aquella cosa bonita, show. No, vamos a seguir el camino del Nazareno. Algunos versículos más. Juan capítulo 6. 6:62. Como é que fala? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero.
Aquel Jesús Nazareno, Pedro percibió que ese hombre no es solo un hombre, Él es el Hijo de Dios. El propio Señor dijo, yo voy a subir para el lugar que yo estaba primero, yo estaba en la gloria. Yo bajé, ahora voy a subir de nuevo. Ese es el Jesús que usted necesita. No es aquel Nazareno solo. Atrás, detrás del Nazareno, existe una persona llena de vida, llena del Dios triuno. Él contiene la eternidad y te lleva para dentro de la eternidad. Él te lleva hasta otro plano. Él es ese ascensor celestial. ¿Quién es Jesús para ti? Es ese Hijo de Dios vivo. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el Hijo de Dios, hermanos. El que tiene palabras de vida eterna. Solo el Señor tiene esas palabras. No son palabras. Había filósofos que hablaron cosas bonitas, pensadores, maestros, ecónomos. Para su área técnica hay personas que son especialistas. Pero solo Jesús, hermanos, tiene palabras de vida eterna. Cuando Él habla, cuando Él abre la boca, sale vida. La palabra de Dios nos lleva. Cuando entramos en la palabra, entramos en la eternidad. Tú comienzas a leer y sales en otra planta. No es eso, la palabra te lleva a otra dimensión. Oh Señor Jesús, tenemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Entonces, hermanos, es importante ver detrás de los bastidores. Usted necesita ver que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Si tú ves la apariencia, no hay mucha apariencia y hermosura. Tenemos que ver detrás. Necesitamos ver que la vida de la iglesia es llena de vida, es llena de la expresión de Dios, es llena de crecimiento de vida, llena de transformación. Oh Señor Jesús, abre nuestros ojos, Señor. Nosotros queremos ver la iglesia. Después que Pedro dijo estas palabras, César nos ayudó ayer, Jesús habló sobre la iglesia edificada. Cristo y la iglesia edificada no se puede separar. Yo solo quiero Cristo, no quiero saber de la iglesia. Esa experiencia va a ser muy limitada. Vas a conocer un poquito de Cristo, pero no vas a conseguir crecer. Si tú quieres crecer en vida, necesitas de la vida de la iglesia. Necesitas de la iglesia edificada. La iglesia sin Cristo, disculpa decir, pero es peor aún. La iglesia es donde Cristo se retiró. Es una cáscara vacía, no tiene contenido. Necesitamos a Cristo con la iglesia. Es eso lo que hemos vivido. La vida de la iglesia siendo el testimonio. La iglesia es la extensión de Cristo. Había tanta cosa para hablar sobre Cristo, pero tengo que seguir adelante. Concordaron, ¿no? Estoy solo con intermediarios, ¿no? Entonces la iglesia, hermanos, es la extensión de Cristo. Cristo hoy en la tierra es por medio de nosotros, que la comisión de Él, la persona de Él es también expresado en la iglesia. No sé si tú estás entendiendo lo que estoy hablando, pero ¿cómo es que Cristo reacciona hoy? Por medio de ti. ¿Cómo Cristo va a alcanzar a las personas? Por medio de ti. Entonces, tú haces parte de Cristo. Tú estás cumpliendo la comisión del Señor. ¿Y quién va a vivir esta vida eterna hoy? Eres tú. Él espera que tú vivas la vida eterna. Amén. Señor Jesús. Entonces, vamos allí. La vida de la iglesia tiene muchas experiencias de estar sirviendo junto con los hermanos.
Tenemos varios ejemplos que estamos dando sobre la red de cuidado, una cosa muy, muy bonita. Vamos a llamar a Kesia. Tenemos aquí las experiencias en Alemania. Tenemos 2 grupos de red de cuidado de hermanas. Hablar rápidamente aquí, que esta tarde van a hablar las hermanas. Pero la red de cuidado, tenemos esta red más interno y hay otro externo. Voy a pedir a Kesia que cuente un poco porque pienso que es una manera que puede ayudar a los otros hermanos. Gracias al Señor por la red de cuidado, hermanos. Él comenzó conmigo y con Milena y tuvimos un sentimiento y el encargo de comenzar una reunión de hermanas. Y comenzamos, yo y Milena y yo, pusimos en Instagram, hicimos fotos y comenzaron a venir personas, hermanas, por ejemplo, y comenzaron a participar de estas reuniones. Y gracias a Dios comenzamos a leer un libro con estas hermanas y estas hermanas comenzaron a predicar a otras. Y estamos comenzando, ahora ya somos unos 8 a 9 hermanas y estamos, gracias al Señor, disfrutando mucho. Hemos estado compartiendo y vemos que están avanzando las reuniones. Ellas se invocan en nombre del Señor. Son hermanas que no conocían mucho al Señor, tenían una visión diferente a la palabra, pero hoy en el inicio ya comienzan a invocar el nombre del Señor, disfrutan de la palabra y es algo maravilloso. Solo es un ejemplo que es fuera de la caja, que ellos comenzaron una reunión para cuidar de una tercera hermana y pusieron en las redes sociales, vamos a hacer una reunión, y esa tercera hermana solo apareció una vez, pero a través de esta propaganda en las redes sociales comenzaron a aparecer personas que ellas ni conocían. Entonces están reuniendo, están siendo alimentadas. Entonces vamos a pensar fuera de la caja. Hay cosas que ni imaginamos que podemos cuidar de las personas, hasta los más jóvenes. Ustedes tienen eso en la sangre. Ya nació con el móvil en la mano. Entonces ustedes están en nuestra frente. Nosotros aprenderemos con ustedes. Son ejemplos prácticos. Hay varias cosas pasando en nuestro medio. Solo estamos introduciendo para ustedes que la vida de la iglesia no es teórica, es algo muy práctico. Hay muchas cosas pasando. Estamos cumpliendo nuestra misión de ser parte de Cristo. Esta visión en Mateo 16 tiene que ser gobernante en su vida. Vamos en Hechos, capítulo 6, Hechos 26, perdón. 26, 19. Esto es Pablo dando su testimonio. Él era muy osado. Estaba enfrente del rey y él dijo esta palabra. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Solo escuchando esta palabra, él tuvo una visión celestial. Él sentía que necesitaba ser obediente a esa visión. Esa visión se volvió algo que gobernó su vida. Él no podía hacer nada que desobedeciese a esta visión. El Señor ganó a Pablo de una forma tan fuerte, tan prevaleciente, que cambió su vida radicalmente. Él dijo, yo no puedo más desobedecer esta visión. Esto es para pequeños y grandes. Yo no fui desobediente a esta visión. Esta visión de Cristo y la iglesia tiene que gobernar tu vida. Tiene que agarrarte y no dejarte ir más. Ya no tiene sentido vivir si no es obedeciendo a esta visión celestial. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que te gobierna hoy? ¿Qué te gobierna hoy? ¿Será que es esta visión o hay otra cosa? Señor Jesús, ¿correcto? Hay varias cosas que nos distraen, ¿verdad?
Es eso, hermano. Vamos a hacer una oración de 30 segundos para que busquemos al Señor. Y si tú percibes que hay otra cosa que te gobierna, aprovecha este momento para decir, Señor, yo quiero solamente seguirte a ti en este camino de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Amém. Senhor Jesus, Senhor, guia nossas Señor Jesús, vidas, guía Senhor. nuestras vidas, Señor. Queremos realmente Queremos realmente vivir realmente por esta visión. Cristo y la iglesia, que es tan preciosa para tu corazón, para ti, Señor. Queremos también que sea preciosa para nosotros. Gobierna nuestra vida con esta visión. Ayúdanos a libertarnos de todo lazo, de toda cosa vieja, de toda tradición, opinión. Queremos vivir por Cristo y la iglesia. Jesús es el Señor. Aleluia, muito bom. Amén. Acabou? Não acabou. Não acabou, não. O Senhor quer te levar. ¿Terminó? No, todavía no terminó. El Señor quiere llevarte una planta más. Mateo 17. Mateus 17. Cadê aqui? Perdi. Nossa. Mateo 17. 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y su hermano y les llevó aparte a un monte alto. 3.000 metros de altura. Este monte, dice una traducción, que es a 3.000 metros de altura. Y ya estaba en el monte. Aún fue a un monte más elevado aún. Quando você está em cima Cuando do monte, tú estás encima del monte, é tão gostoso, né? es tan Às vezes a gente vai para as montanhas, placeroso, ¿no? Es tan bonito sobe ali, você tem aquela pasear por la montaña, tienes aquella visión, se ve kilómetros allí, se ven las cosas pequeñitas. é sentimento de muita Primero es el sentimiento de mucha humildad. você tá ali, Estás allí, ves aquella grandeza. que é o homem, ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? você vê aquela Ves aquel panorama, inmensidad que Dios creó. Y otra cosa es, ¿qué son mis problemas? ¿Qué son mis cosas diarias delante de esta grandeza? Aí o versículo 2, Ahí el versículo 2. e foi transfigurado diante deles o seu Fue rosto transfigurado delante de él, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí lo que pasó, Jesús, él se volvió uma bola de fogo, né? una Vamos dizer assim. bola de fuego. Começou a resplandecer. Él comenzó a resplandecer, imagínense el rostro, Eles não conseguiam nem olhar, né? resplandecer como el sol, brillar, ¿no? No podían ni mirar al rostro porque era tan resplandeciente. Com a luz, Y los vestidos blancos como la luz. Jesús se volvió como aquella bola de fuego, podemos decir, aquele aquel electrón de Ezequiel carregado que estaba cargado, energia. llena de energía. Oh Señor Jesús. Irmãos, você Hermanos, já viu o Senhor na sua usted glória? ya vio al Señor en su gloria. Já viu o Senhor na sua glória? Usted ya vio a Jesús en su gloria. Tal vez no lo viste de esta manera, Bola de fogo. como la bola de fuego. Pero Quando nós cuando el Señor habla su palabra para nosotros, a veces usted está en una conferencia, en una reunión o leyendo la palabra, el Señor te habla la palabra y tú miras un poquito de la gloria del Señor y dices, wow, você desmonta, né? tú desmontas, ¿no? Até os irmãos falam, é como se Jesus Aquí el Señor dice, es como si el Señor abriese mostrado um pouco que tem dentro dele, la cremallera toda a glória que tem no y te muestra toda la gloria, aquella gloria que Él tenía, que estaba dentro de Él, estaba escondida en aquella carne humana. Él abrió un poco la cremallera y ellos vieron aquella gloria inmensa. Wow. A veces en nuestra vida es así, hermanos. Gracias al Señor. Vimos al Señor en su gloria. Nos rendimos al Señor. Tenemos que caer de rodillas en el suelo cuando vemos la grandeza del Señor y vemos cuán, estúpido nós somos, né? disculpa la palabra, tan estúpidos como somos en algunas situaciones. Pequeno, né? Soy tan pequeño, Señor, pensando cosas tan bajas y el Señor es tan elevado, tan lleno de luz, lleno de gloria. Ele teve ali
Y allí él tuvo el antegozo de la glorificación. Ellos vieron lo que él va a hacer allí en la gloria. Señor Jesús, Juan 17. Señor Jesús, Juan 17, versículo 3. João 17, 3. Fala assim: a vida eterna é esta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ustedes perciben que Jesús estaba en la tierra. Él tenía gloria. Él estaba en la gloria. Y Él no dejó la gloria. Él vino con la gloria. Pero ahora eso estaba dentro de Él. Estaba solo escondido. Está allí como un gran manto. Aquel día en el monte de la transfiguración ellos vieron. Ni ellos sabían qué es lo que pasaba, ni sabían qué decir. Y dijo lo que no tenía que decir, ¿no? Ahora después vemos eso. Pero esta cuestión de la gloria estaba en Jesús. En Juan 13:31. Vamos, en Juan 13:31. Quando ele saiu, disse Jesus, quando Judas saiu, né? Judas tinha saído para trair Jesus. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Nuestro hermano Pedro nos ayudó mucho con este versículo para mostrar que a partir de que Judas salió se degradó poco a poco lo que iba a pasar con el Señor Jesús. En la cruz Jesús fue glorificado. En la cruz Él estaba sufriendo, derramando sangre, todo correcto. Pero a los ojos de Dios, en la cruz, Él estaba liberando la vida divina. La vida que estaba oculta en la carne de Jesús fue liberada. Tanto que Jesús, cuando murió, en la muerte de Jesús, el pueblo resucitó, porque la muerte liberó vida. Después del tercer día, la resurrección, Él salió de aquella tumba. La tumba no consiguió retener a Jesús. Él salió. Oh, qué vida llena de resurrección. Subir al Padre y volvió volvió para soplar en los discípulos el soplo de vida. Dentro contenido la gloria de Jesús fue liberada. En Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesús era un grano de trigo, la vida estaba en Él. Él necesitó morir. Cuando el grano muere, se quiebra la cáscara y libera la vida. Cuando Jesús murió, la vida fue liberada y se volvió accesible para nosotros. Amén. Usted también es un grano de trigo. Usted fue engendrado por la resurrección de Jesús. Ahora tú quieres dar fruto. ¿Quién quiere dar fruto? Todos queremos dar frutos. Entonces usted necesita morir. Si el grano de trigo no muere, se queda solo. A veces estamos solos espiritualmente. A veces necesitamos morir. Ahí el Señor va a engendrar vida. Va a salir la vida. El Hijo de Dios va a engendrarse en nosotros. Ahí Pedro, vamos a ver en Juan capítulo 1, 14. Eso ya lo vimos tantas veces, pero ahora se quedó diferente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, ¿por qué dijo eso, Juan?
porque él estaba en el monte de la transfiguración y vio esto, vio la gloria, vio cuando se glorificó el Señor Jesús. Entonces proclamó esto, vimos su gloria. Segunda de Pedro. São testemunhas oculares. Não é isso, Grimaldi? Pessoa que viu mesmo. Estos son testimonios oculares. No fue solamente de oír y decir. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Él está diciendo lo siguiente. Yo no estoy inventándole lo que le estoy diciendo. Yo cuando estoy diciendo sobre la vuelta del Señor, Pedro dijo tanto sobre la vuelta del Señor, del regreso del Señor. Él no inventó nada, él vio. Él sabía que el Señor iba a volver, porque él ya vio del antegozo de esta gloria. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa voz que viene del cielo, ya oímos cuando estábamos en el monte con él. Es testimonio ocular. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa palabra es una antorcha en medio de la oscuridad. Tenemos una lámpara para guiar nuestro camino. La palabra profética nos ayuda a encontrar el camino. Sin lámpara no se puede encontrar el camino. Hoy hay postes de luz. Se puede encontrar el camino, pero imagínate en la oscuridad. Necesitas de la palabra profética. Aquel día, cuando el Señor vuelva, aquel día, la estrella del alba va a nacer. Va a nacer en los cielos. Mira qué dice aquí. Que nazca salga en vuestros corazones. La vuelta del Señor. De tu interior saldrá una estrella. Oh Señor Jesús. Es la palabra que está diciendo, no estoy inventando. Usted ve una cosa. Están esas películas de ficción. A veces vemos esas películas, pero son tan blanditas comparadas con la Biblia. Hermanos, cuando el Señor vuelva, va a nacer una estrella. Aleluya. Saldrá brillando con fuego. ¿Qué es eso, hermanos? Señor Jesús. Que ni Jesús, como Jesús también fue glorificado, usted también será glorificado, va a salir brillando. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Sabiendo primeramente que ninguna profecía, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, yo no estoy inventando nada. No es mi inteligencia, no es mi sabiduría. A veces hay personas muy inteligentes, tropiezan en la misma inteligencia. Tú eres muy experto, pues vas a tropezar en tu experteza. Necesita vaciarse. Para tener visión necesitamos vaciarnos. Para ganar necesitamos estar abiertos. Señor, llévame al monte alto. Háblame, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Oh, Señor Jesús. Y Pedro dijo, hombres hablaron movidos por el Espíritu Santo. Es como si fuese un barco a vela que es soplada por el viento. El genuino profeta no dice lo que quiere. Él es soplado por el Espíritu. Si el Espíritu es soplado por aquí, Él va por allí. Si es por aquí, va por allí. Hombre de Dios, mujer de Dios, aprenda a vivir en el soplar del Espíritu. Eso es vivir fuera de la caja, es ser soplado por el Espíritu. Pero yo quiero ir allí, pero el Espíritu está soplando para allá, entonces vaya por el Espíritu, porque no se va a arrepentir.
Porque el soplar aquí Soprar es falado aqui es no dicho 17 também, en el versículo a 17, palavra que ele recebeu la da parte de palabra Deus, que él recibió, lhe foi enviada a seguinte voz, que fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. E o versículo 18 que fala que a voz vinda do Y céu, nosotros oímos esta voz enviada. Esa voz fue soplada. aquela voz de Esa Deus, voz de Dios es el soplo de Dios. como que você vai ouvir ¿Cómo usted você vai va seguir o a seguir el Espírito? Espíritu? Ouvindo a palavra. Oyendo la palabra profética. La palabra contém o contiene el Espíritu y el Espíritu contiene la palabra. La palabra sin Espíritu é morte. es muerta. Sem a palavra, El Espíritu sin la palabra no tiene dirección. Usted necesita del Espíritu con la palabra. aí essa questão do Esta cuestión del soplo, vou ter que pular. voy a tener que saltar esto. Ó Senhor, Ezequiel, Ezequiel, vou pular não. Ezequiel, bueno, no voy a saltar. o vento soprou. El viento sopló. ¿Qué quiere que haga? Fala dos seres viventes, né? Eu vou só El viento sopló. citar algumas coisas. Voy a citar algunas cosas que ya vimos algunos meses atrás en Ezequiel 1, Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. impetuoso. Vino un viento impetuoso E no meio daquele vento, y en medio de aquel viento nuvem. E naquela y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgante, el electrón. El Señor vino del soplo, como el soplo llena de carga, llena de fuego, llena de luz, dando E aí, dessa nuvem refulgente, aparecem os quatro seres viventes. resplandeciente. Quatro seres viventes. Los cuatro seres vivientes es el Señor Jesús, Nós. y Ó Senhor, por un lado es el Señor Jesús y por otro lado somos nosotros. E esses seres viventes, Y esos seres vivientes eles estão ali están allí cumpliendo la voluntad de Dios, zigue-zagueando. están zigzagando, Senhor Jesus. zigzag, Fala que sai relâmpago, trovão, zigzagueando, zigue-zagueando ali. zigzagueando. Irmãos, quando nós estamos seguindo o Espírito, sai faísca, amém? Oh Señor Jesús, sale, Começa a tocar nessa bola de tocamos esa bola de fuego y comienza a salir electricidad, prega evangelho, a faísca passa para chispas, sale chispas. assim, posso orar por você? Ahí puedo orar por ti. Ahí lanzaste una chispa en la persona, oraste por la persona. En tu espíritu pasa algo, comienza a brillar, comienza a soplar. Oh Señor Jesús, hermanos, somos esos seres vivientes. Usted es lleno de vida. Não acredite quando o inimigo fala que Usted no crea que cuando el enemigo dice que usted es un derrotado, usted es un ser viviente. Basta tocar en su espíritu y verá que habrá tanta vida, cuánto fuego, cuánta luz. o versículo 14. El versículo 14, Zigue-zagueava a semelhança los seres vivientes siguen zagueando. interessante do comportor que Una cosa interesante del colportor, estava no outro também. que estaba en un lado, que estaba, Negócio do Estevão que foi, que les gusta hablar sobre Esteban. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, esses seres viventes, Esos seres vivientes eles estão, o versículo 20, para onde o Espírito queria ir, iam. iban para donde el Espíritu quería ir, pero el Espíritu les impedía. Senhor Jesus. E aí, no versículo 26 a 28, En el versículo 27 y 28 aparece el trono. então, qual que é a minha aplicação? Qual que é a minha aplicação? ¿Cuál es mi aplicación? A nossa vida hoje, Nuestra vida, da igreja hoje, la vida de la iglesia hoy es vai introduzir. ser introducido el reino de Dios en la tierra. Olha só, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo aqui? ¿Qué estamos haciendo aquí? No es algo pequeño, es una visión del monte alto. Si no estás allí en el monte alto, no vas a creer en esto. Nossa vida cristã Nuestra vida cristiana, nuestra vida de la iglesia introduziu o trono va a de Deus introducir el reino de Dios en la tierra. Ó, Senhor, venha o teu reino. Venga tu reino. Então virá Entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio que estamos viviendo. Estamos viviendo el evangelio del reino. El evangelio del reino no es solamente predicar, es cuestión de vivir. a vida da igreja. La vida de la iglesia edificada es el evangelio del reino. Estamos vivendo essa vida. Estamos viviendo esta vida y así vendrá el fin. Uau. Wow. Trazer o trono de Deus. Va a traer el trono de Dios en la tierra. Senhor Jesus. Essa glória, irmãos. Esa gloria, hermanos, que apareció en el monte alto es para ti. Estou quase acabando. 1 João, capítulo 3. Primera de Juan. Ó, Senhor Jesus. Vamos a leer en Primera de Juan. 1 João,
capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados Lo que filhos de hemos Deus. visto y oído, eso De fato, anunciamos. somos filhos de Deus. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando tenemos esa experiencia del Monte Alto, cuando bajamos, vemos que es todo extraño, parece todo extraño ese caminar de abajo. Porque, ¿qué pasa? Las personas están corriendo detrás de algo tan pequeño, de algo insignificante. Yo tuve una visión en el Monte Alto, en el mundo no me conoce más. Dos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando el Señor vuelva, la estrella se va a encontrar con la estrella. La bola de fuego se va a encontrar con la bola de fuego. Y seremos como Él es. Oh Señor Jesús. Esa visión es la gloria para ti, hermanos. Jesús mostró aquello para encorajar. Es como el chantilly para la tarta. Él incentivó a Jacobo, Santiago. Es una broma que hizo, hermano. Oh Señor Jesús. La broma. Sí. Es una broma alemana. La guinda del pastel. ¿Cuál es el salario del trabajador de la 11ª hora? Es ser glorificado. Tú vas a introducir el reino de Dios en la tierra. Tú vas a tener una estrella dentro de ti. Salomón va a venir a corregir, va a encerrar, va a finalizar esto. Jesús es el Señor. Vamos terminar con Apocalipse 21. Vamos a terminar con Apocalipsis 21. 21:9. Amém? Oh, Señor Jesús. Aquí normalmente vamos pasando para el próximo, el bastón. Nosotros no pasamos, nosotros lanzamos. Senhor Jesus. Apocalipse 21:9. Assim. Então veio dos 7 anjos que tem as 7 taças 21:9. cheias dos últimos 7 flagelos. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles. Todo lo que piensas de Apocalipsis, todo aquel... Vamos a leer juntos. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Hermano, vamos a tener toda esa expresión de Dios, de vida. Todo eso que estás viviendo es para llevarte allí. No desanimes. No te desanimes, hermano. Vamos a correr esta carrera. Vamos a llegar hasta allí, hasta la recta final. Y vamos a tener esta gloria de Dios. Oh, Señor Jesús. Gracias a Dios. ¿Te ha gustado la visión de la montaña? El Señor necesitó traerte aquí para tener esta visión, tener esta gloria. Jesús es el Señor.